Tomas omeprazol todos los días pensando que estás protegiendo tu estómago, que estás previniendo el reflujo, controlando la gastritis, alejando ese ardor que te molesta. ¿Y si te dijera que ese mismo medicamento, que parece salvarte, puede estar minando silenciosamente tu salud y robándote poco a poco tu autonomía? Lo que comenzó como un alivio temporal se convirtió en dependencia. Y lo que nadie te ha dicho es que el uso continuado de este tipo de medicamentos puede estar debilitando tus huesos, acabando con tu energía e incluso afectando a tu memoria. Lo peor, no ocurre de golpe, es poco a poco, de forma invisible, hasta que un día el cuerpo pasa factura, y entonces puede que ya sea tarde. Hoy te voy a mostrar la otra cara del omeprazol, la verdad que no aparece en la etiqueta, y cómo puedes salir de este ciclo antes de que te aleje de tu vitalidad y de la vida que aún quieres vivir. Durante muchos años nos hicieron creer que el ácido del estómago era el enemigo. El mensaje era simple y repetido. ¿Tienes acidez? Es porque tienes demasiado ácido. ¿Sientes ardor? Inhibe el ácido. ¿Reflujo? Toma esta pastilla. Y así, el omeprazol y sus similares entraron en la vida de millones de personas como un escudo contra el malestar. El problema es que este escudo, cuando se usa durante demasiado tiempo, empieza a hacer daño por dentro. Lo que nadie decía claramente es que estos medicamentos se crearon para un uso temporal, unas semanas como máximo. Lo que ocurrió en la práctica fue todo lo contrario. Se convirtieron en medicamentos de uso continuo. Las personas que comenzaron a tomar omeprazol por un malestar ocasional pasaron a tomarlo todos los días, durante meses, años, décadas. Y lo más grave es que esto se normalizó. Se convirtió en un hábito, una pastilla en ayunas por la mañana, casi tan automático como lavarse los dientes. La sensación de alivio inicial es real. Por eso el medicamento engaña, pero ese alivio tiene un coste, una de las funciones más esenciales del organismo, la producción natural de ácido clorhídrico. Al suprimir esta acidez, el medicamento interfiere directamente en la digestión, en la absorción de nutrientes y en la protección del sistema digestivo contra bacterias y hongos oportunistas. Sin embargo, estos efectos secundarios no aparecen en una semana. Se acumulan con el tiempo, en silencio. No te das cuenta, pero poco a poco el cuerpo comienza a dar señales. Caída del cabello, uñas quebradizas, sensación de debilidad, sueño ligero, dificultad para concentrarse, gases, hinchazón. Y lo más cruel es que, sin saberlo, lo asocias con el envejecimiento. Crees que es normal sentirse así después de los 50 o 60 años, pero no lo es. Es tu cuerpo debilitado por un medicamento que debería haber sido temporal. Hay una trampa en este proceso, el efecto rebote. Cuando intentas dejar el omeprazol, el ardor vuelve con fuerza. Esto sucede porque durante el tiempo que el medicamento estuvo actuando, el organismo aumentó la producción de gastrina, una hormona que estimula el ácido. Cuando se quita el freno de repente, el ácido vuelve con toda su fuerza y la sensación es aún peor. Esto asusta. ¿Y qué haces? Vuelves corriendo al medicamento, el ciclo se repite. Y cuanto más se prolonga, más lo paga tu cuerpo. Lo más doloroso es darse cuenta de que todo esto comenzó con una creencia errónea, que el ácido era el villano. Pero el ácido del estómago es una de las mayores defensas que tiene el cuerpo. Activa enzimas, esteriliza los alimentos, absorbe minerales y vitaminas vitales como el hierro, el magnesio, el calcio y la vitamina B12. Cuando se inhibe durante demasiado tiempo, el cuerpo entra en déficit, y este déficit puede desencadenar problemas graves: osteoporosis, anemia, debilitamiento muscular, fallos cognitivos e incluso un mayor riesgo de infecciones intestinales. Es importante entender que, en la mayoría de los casos, el reflujo no se produce por exceso de ácido, sino por falta de ácido y por un mal funcionamiento de la válvula entre el estómago y el esófago. Con la acidez baja, esta válvula no cierra correctamente. El contenido del estómago vuelve a subir, y usted cree que tiene exceso de ácido, cuando en realidad tiene deficiencia de acidez. Parece una paradoja, pero es una de las mayores confusiones de la medicina digestiva actual. Por eso tanta gente vive esclava de una pastilla que, en lugar de curar, solo enmascara el síntoma y alimenta un problema mayor, una dependencia construida sobre un error de interpretación. Un medicamento que debería utilizarse como puente se ha convertido en una muleta. Y es por eso que hoy en día tantas personas llegan a la madurez sintiendo que su cuerpo envejece más rápido, más frágil, más cansado de lo que debería. No es solo la edad, es un sistema digestivo desregulado. Tienes derecho a saberlo y a entender que la respuesta no está en aumentar la dosis, está en reequilibrar el sistema digestivo, recuperar la función natural del estómago y revertir, con inteligencia,
El proceso que un día se inició con buenas intenciones, pero que necesita y puede corregirse con conciencia y orientación. ¿Recuerda la primera vez que tomó omeprazol? Quizás fue por recomendación médica, quizás por iniciativa propia, quizás por ese ardor persistente que aparecía después del almuerzo, por la sensación de pesadez en el estómago, por la acidez al acostarse. Y ahí, con una pequeña pastilla aparentemente inofensiva, comenzó una relación que parecía resolverlo todo. En los primeros días, el alivio fue real. La molestia disminuyó, el reflujo se controló mejor y las noches fueron más tranquilas. Y así es como empieza, con un beneficio inmediato que te convence de que has encontrado la solución. Pero lo que nadie te dice, y lo que ahora debes saber, es que ese alivio tiene un precio. Y ese precio no siempre aparece en los exámenes rutinarios. Se acumula lentamente, en silencio, hasta que se vuelve demasiado visible como para ignorarlo. El omeprazol forma parte de una clase de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones, IBP, cuyo objetivo principal es bloquear la producción de ácido en el estómago. Y ahí radica el problema, porque la acidez gástrica no es un defecto, es una función vital del cuerpo. Gracias al ácido clorhídrico, el estómago puede digerir proteínas, activar enzimas digestivas, absorber minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc, y liberar vitamina B12 al resto del organismo. Además, la acidez también sirve como barrera protectora contra las bacterias y los hongos que vienen con los alimentos. Cuando se toma omeprazol durante mucho tiempo, no solo se alivia la acidez, sino que se desactiva todo un sistema de defensa. Y esta desactivación tiene consecuencias profundas, que comienzan siendo pequeñas, pero que con el tiempo pueden cambiar la forma de vivir, envejecer y moverse. Estudios publicados en los últimos años muestran que el uso prolongado de omeprazol está asociado a una serie de riesgos graves. Uno de los más documentados es la deficiencia de vitamina B12. Sin ácido en el estómago, el cuerpo pierde la capacidad de absorber esta vitamina esencial para la producción de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso. ¿El resultado? Fatiga crónica, sensación de debilidad, entumecimiento en manos y pies, lapsos de memoria, dificultades cognitivas. Hay estudios que muestran que el uso continuado de IBP en personas mayores puede aumentar el riesgo de demencia, no por el medicamento en sí, sino por los profundos déficits nutricionales que provoca. Otro impacto poco conocido es el que tiene sobre la salud ósea. El calcio necesita un entorno ácido para ser absorbido en el intestino. Sin acidez, la absorción se reduce drásticamente. Esto contribuye, a lo largo de los años, al debilitamiento de la estructura ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia. El riesgo de osteoporosis aumenta significativamente, y con él, el riesgo de caídas, fracturas y hospitalizaciones. Y entonces, lo que se suponía que protegía el estómago acaba abriendo el camino a la pérdida de movilidad, algo que para muchas personas mayores de 60 años es el comienzo de un deterioro funcional difícil de revertir. Y no se detiene ahí. El hierro, que también depende de la acidez para ser absorbido, comienza a faltar. El resultado es anemia. La piel pierde color, desaparece el ánimo y baja la inmunidad. Algunas personas desarrollan infecciones recurrentes, gripes frecuentes e infecciones urinarias repetidas. Pero lo que nadie relaciona es que todo esto puede haber comenzado por un estómago que fue desactivado en nombre de un supuesto alivio. La salud intestinal también se resiente. La acidez es una de las primeras barreras contra los gérmenes que llegan con los alimentos. Cuando esta barrera desaparece, las bacterias nocivas encuentran un entorno perfecto para crecer. Esto facilita las infecciones intestinales graves, como la causada por la bacteria Clostridium difficile, que puede provocar diarreas intensas e incluso hospitalizaciones. Además, la flora intestinal se desequilibra. El crecimiento bacteriano en el intestino delgado, SIBO, se vuelve más común, trayendo síntomas como gases excesivos, hinchazón, malestar abdominal y digestión lenta. Y lo más sorprendente es que estos síntomas a menudo se confunden con el reflujo mismo, y el ciclo del omeprazol continúa. Y hay un dato aún más alarmante. Investigaciones recientes apuntan a una posible asociación entre el uso crónico de omeprazol y el aumento del riesgo de cáncer gástrico. La explicación está en el efecto a largo plazo de la supresión ácida. El ambiente estomacal cambia, la mucosa sufre alteraciones y aumenta el riesgo de desarrollar lesiones premalignas. Por supuesto, no estamos diciendo que tomar omeprazol cause cáncer directamente, pero el uso indiscriminado, sin control, durante años, aumenta vulnerabilidades que podrían evitarse con un enfoque más cauteloso. Y
Más doloroso de todo esto es darse cuenta de que muchos de estos riesgos están afectando a personas que solo querían vivir con más comodidad, personas que siguieron las indicaciones, que tomaron un medicamento confiando en que les haría bien, que nunca fueron informadas de que el uso prolongado requería atención, seguimiento y, en algún momento, la retirada gradual del medicamento. El cuerpo no grita de golpe, susurra, y esos susurros son síntomas que quizá estés sintiendo ahora. Debilidad sin explicación, digestión más lenta, pérdida de memoria reciente, somnolencia después de comer, hinchazón abdominal, aunque comas poco, uñas quebradizas, caída del cabello, infecciones recurrentes, dolores musculares. Estas son las señales de advertencia. No aparecen en la etiqueta del medicamento, sino en tu vida cotidiana. Disfrazadas de cosas de la edad, van minando tu autonomía. Y a menudo, cuando alguien se da cuenta, ya no puede volver atrás por sí solo, pero ahora lo sabe. Lo que parecía un aliado puede estar convirtiéndose en un agente silencioso de desgaste. No se trata de demonizar el omeprazol, que tiene su valor, su momento y su indicación clínica real. El problema está en su uso prolongado, sin supervisión y sin corregir la causa raíz. El problema está en tratar el síntoma y abandonar el origen. Tu cuerpo tiene mecanismos increíbles de regeneración, pero necesita condiciones para ello. Necesita ser escuchado, necesita ser nutrido, fortalecido, reequilibrado. Y eso comienza cuando ves lo que estaba oculto. Cuando comprendes que el verdadero villano no es el ácido, sino la falta de conocimiento que te llevó a desconectarlo durante tanto tiempo. En los próximos minutos te mostraré cómo se manifiestan estas señales en el cuerpo y qué puedes hacer para empezar a revertir esta situación. Sí, es posible. Incluso si has estado tomando omeprazol durante años, hay un camino. Y ese camino comienza con la conciencia. El cuerpo siempre avisa, habla, advierte, grita. El problema es que hemos aprendido a silenciar esos mensajes, sobre todo cuando son sutiles, silenciosos, disfrazados de cosas de la edad. Pero cuando empiezas a unir las señales, cuando miras atrás y ves lo que parecía pequeño, te das cuenta. El cuerpo nunca ha estado en silencio. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. Si lleva mucho tiempo tomando omeprazol, es probable que algunos de estos signos ya hayan aparecido. Quizá tan lentamente que ni siquiera haya notado la relación. Pero ahora le invito a hacer un ejercicio de escucha. Observe atentamente si su cuerpo le ha enviado estos mensajes. ¿Se siente cansado con frecuencia? Incluso aunque duerma bien. ¿Sientes una especie de debilidad que no concuerda con tu rutina? ¿Has notado que tu digestión es más lenta, que tu estómago no se vacía bien? ¿Te hincha el vientre después de las comidas, incluso cuando comes poco? ¿Has notado más gases, eructos o malestar abdominal? ¿Has notado episodios de diarrea o intestino irregular sin causa aparente? Si la respuesta es sí a algunas de estas preguntas, sepa que estos son signos clásicos de un desequilibrio digestivo profundo, y a menudo están directamente relacionados con el uso prolongado de inhibidores de la acidez, como el omeprazol. Pero los signos no se limitan al sistema digestivo, se extienden por todo el cuerpo. ¿Alguna vez ha tenido episodios de mareo al levantarse de la cama? ¿Ha olvidado dónde dejó objetos sencillos? ¿O ha tenido dificultades para recordar una palabra que utiliza con frecuencia? ¿Ha sentido las piernas más débiles como si perdieran firmeza? ¿Ha tenido calambres o hormigueos sin causa muscular aparente? Estos también son signos. La deficiencia de vitamina B12, magnesio y hierro, todos nutrientes cuya absorción depende de la acidez estomacal, afecta directamente al funcionamiento del sistema nervioso, al equilibrio muscular, a la producción de energía y a la oxigenación de los tejidos. El cuerpo no grita, se desequilibra. Y este desequilibrio es lento, progresivo y difícil de identificar al principio. Pero está ahí. Muchas personas también refieren una tristeza constante, un desánimo inexplicable, una sensación de pesadez corporal o mente confusa. En muchos casos, esto se confunde con depresión. Pero es importante saber que las deficiencias nutricionales profundas, como las causadas por la inhibición ácida prolongada, pueden generar síntomas emocionales, porque el intestino es también nuestro segundo cerebro. Produce neurotransmisores como la serotonina, que regula el humor, el sueño y el bienestar. Cuando la digestión falla, la producción de serotonina se desploma, y con ella, tu alegría de vivir. Otro síntoma común, y casi siempre ignorado, es la pérdida de masa magra. Empiezas a notar que estás más flojo, con menos fuerza, con el cuerpo menos firme, incluso sin haber cambiado mucho la alimentación o el nivel de actividad. Esto ocurre porque, con la digestión comprometida, el cuerpo no puede extraer adecuadamente los aminoácidos de las proteínas que consumes.
Sin estos ladrillos, el tejido muscular se desgasta y el cuerpo envejece más rápido. También hay señales más externas, uñas quebradizas, cabello ralo, piel opaca. Todo ello refleja una carencia de nutrientes que el cuerpo no consigue absorber. Y créelo, a menudo esto no aparece en los exámenes convencionales. La deficiencia puede ser a nivel funcional y el síntoma es tu único radar fiable. Ahora detente un momento. Vuelve a leer estas señales. ¿Cuántos de ellos has sentido en los últimos meses? ¿Cuántos ha naturalizado como normales para su edad? Pero no son normales, son señales de alarma. Y lo más importante, son reversibles. Ahí es donde reside la esperanza, porque el cuerpo, incluso después de años de uso de omeprazol, todavía es capaz de regenerarse. Pero primero hay que escucharlo, y luego cuidarlo. Es fundamental comprender que ninguno de estos síntomas aparece de la noche a la mañana. Son la acumulación de una disfunción digestiva que se ha prolongado durante demasiado tiempo. Cuando el estómago no funciona como debería, todo lo demás se resiente. Es como un engranaje atascado al inicio de una máquina. Afecta a todo lo que viene después. Pero el cuerpo es sabio. No quiere derribarte. Solo quiere que le prestes atención. Quiere que dejes de tratar el síntoma y empieces a restaurar la base. Quiere que le alimentes con lo que realmente necesita y que elimines lo que le está debilitando. Es en este punto del viaje donde muchas personas despiertan, cuando se dan cuenta de que las señales no son aleatorias, que hay un hilo conductor, que el cansancio, la memoria, la digestión, el humor, los huesos, todo está conectado a un punto central, el estómago, tu digestión, la forma en que tu cuerpo recibe, procesa y distribuye todo lo que entra por tu boca. Este bloqueo en tu historia puede ser el punto de inflexión, porque ahora lo sabes, ahora lo tienes claro, y lo que viene después es la acción. En los próximos minutos te mostraré lo que se puede hacer para recuperar la función digestiva de forma natural, respetuosa y real. No se trata de dejar la medicación de golpe, se trata de tratar la raíz del problema para que la medicación sea innecesaria. Se trata de restaurar el poder digestivo que aún vive dentro de ti. ¿Vamos juntos? Hasta ahora has entendido que el problema no es solo el reflujo, ni solo el omeprazol. El verdadero enemigo es el ciclo silencioso en el que el medicamento enmascara el síntoma, pero debilita la raíz del sistema digestivo. La buena noticia: este ciclo se puede interrumpir. Sí, es posible dejar de depender del omeprazol. Y más aún, es posible restaurar la fuerza de tu estómago, reactivar tu digestión y volver a vivir con libertad. Pero esto requiere una perspectiva diferente. Requiere que dejes de pensar en tratar el reflujo y empieces a pensar en reeducar tu cuerpo. Lo primero que debe comprender es que el ácido del estómago no es su enemigo. Es esencial. Sin él, su cuerpo no digiere bien, no absorbe bien, no se protege bien. Por lo tanto, la solución no está en inhibir el ácido. Está en restaurar el equilibrio de la acidez natural, con cuidado y estrategia. Y ese camino comienza con pequeños ajustes, simples pero profundamente transformadores. La base de todo es la alimentación. No se trata de una dieta restrictiva, sino de inteligencia digestiva. Un estómago que ha pasado años adormecido por el omeprazol necesita volver a aprender a funcionar. Necesita apoyo. Y el primer apoyo viene de lo que pones en el plato. Evitar los alimentos ultraprocesados, fritos y azucarados es el primer paso, ya que inflaman, fermentan y retrasan la digestión. Sustituirlos por alimentos frescos, naturales y fáciles de digerir, como verduras cocidas, caldos, raíces ligeras y proteínas magras, ya es un paso hacia la recuperación. Pero el secreto está en los alimentos que despiertan la acidez natural del estómago. Entre ellos, el jengibre, el romero, el limón y el vinagre de manzana, siempre diluido y utilizado con precaución, desempeñan un papel fundamental. Estos alimentos activan los receptores gustativos e inician el proceso digestivo en la boca, indicando al estómago que debe actuar. Son como pequeños ejercicios para que la producción de ácido vuelva a funcionar de forma segura. Otro aliado poderoso es la masticación consciente. Pocos se dan cuenta de lo mucho que comer rápido, de pie o distraído, sobrecarga el estómago. La digestión comienza en la boca y masticar lentamente, triturando bien los alimentos, reduce hasta en un 40% el esfuerzo digestivo. Cuando masticas con atención, el cuerpo entiende que está seguro y se activa el sistema parasimpático, responsable de la digestión. Hay otro punto que se suele pasar por alto, pero que es esencial. El momento en que comes, comer bajo estrés, con ira, en medio de discusiones o problemas, es una receta para la mala digestión. Esto se debe a que el estrés activa el
Sistema simpático, el mismo que prepara al cuerpo para huir, luchar o defenderse. Y cuando está activo, la digestión se desactiva. Por eso, reservar 20 minutos para comer con calma, sentado, respirando profundamente y sin pantallas, ya es un acto terapéutico. Y después de comer, caminar. Así de simple. Una caminata ligera de 10 a 20 minutos después de las comidas principales ayuda a estimular el vaciado gástrico, mejora el tránsito intestinal y reduce el riesgo de reflujo. Un hábito que parece pequeño, pero que a lo largo de los días reprograma profundamente tu sistema digestivo. También es posible contar con el apoyo de fitoterápicos digestivos, siempre con orientación. Plantas como la espinilla santa, el boldo chileno, la melisa y el regaliz tienen propiedades digestivas, cicatrizantes y protectoras del estómago. No sustituyen la reeducación alimentaria, pero funcionan como un apoyo suave y eficaz en el proceso de retirada del omeprazol. Por cierto, es importante decirlo, no se debe dejar el omeprazol de golpe. Es un error común. La retirada debe ser gradual, supervisada y combinada con estrategias que fortalezcan la digestión. Con el tiempo, a medida que el cuerpo recupera su función, los síntomas disminuyen y el medicamento deja de ser necesario. El destete puede llevar semanas o meses, dependiendo del tiempo de uso y de la respuesta individual, pero es posible. Y más que posible, es liberador. Durante este proceso, puede ser necesario suplementar nutrientes críticos. Muchos pacientes con uso prolongado de IBP presentan deficiencias importantes de vitamina B12, magnesio, zinc y hierro. Corregir estos déficits no es un lujo, es una condición básica para restaurar la fuerza del cuerpo. Y esto solo se puede hacer con un seguimiento individualizado, respetando los exámenes y los síntomas. Y por último, una pieza que a menudo se olvida, el intestino. Si el estómago sufre, el intestino sufre con él. Y sin un intestino equilibrado, no hay absorción de nutrientes, no hay inmunidad, no hay salud emocional. Por eso, el uso de probióticos y alimentos fermentados, como el chucrut, el kéfir, la kombucha o el yogur natural, ayuda a repoblar la flora intestinal, restaurar la barrera protectora y reorganizar el eje digestivo en su conjunto. ¿Lo entiendes? No se trata de magia, no se trata de encontrar un sustituto del omeprazol. Se trata de reconstruir una base que se ha descuidado, y esto se puede hacer de forma natural, suave, respetando los tiempos del cuerpo. Lo importante es salir de la pasividad. Es dejar de vivir en función de la próxima dosis de medicamento y empezar a vivir en función de la propia recuperación. No tienes por qué aceptar la idea de que tu cuerpo es débil. No tienes que vivir con miedo a comer. No tienes que depender de una pastilla para que tu digestión funcione. Hay otra forma. Hay un camino. Y comienza cuando decides actuar, con apoyo, con claridad, con un propósito. En los próximos minutos te mostraré cómo miles de personas están dejando atrás la dependencia de los bloqueadores de la acidez y recuperando la energía, la ligereza y la autonomía. Tú también puedes formar parte de este cambio. Y no importa cuánto tiempo lleves tomando omeprazol, el cuerpo es capaz de regenerarse, pero te necesita. Ahora que has llegado hasta aquí, necesito decirte algo con toda claridad y respeto. No tienes por qué seguir atrapado en este ciclo. No tienes por qué aceptar que tu cuerpo funcione con menos potencia solo porque hayas pasado de los 50. No has nacido para depender de un medicamento todos los días, sintiendo que la digestión solo funciona si tienes una pastilla en el estómago. Tienes el derecho y la capacidad de recuperar el control de tu salud digestiva. Y lo más importante, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de salir de la dependencia. Aún estás a tiempo de restaurar tu estómago. Hay tiempo para volver a comer con placer, sin miedo. Hay tiempo para recuperar tu energía, tu fuerza y tu libertad para vivir. Pero eso comienza con un simple paso. Decidir no ignorar más las señales de tu cuerpo. Decidir que mereces vivir con autonomía, con claridad mental, con verdadera disposición. Y si sentiste que este video te trajo verdades importantes, si algo dentro de ti se ha movido, si te has dado cuenta de que este contenido te representa, que te ayuda, entonces te pido, con toda sinceridad, suscríbete ahora al canal. Es tu forma de decir, estoy listo para cambiar. Quiero entender mi cuerpo de verdad. No voy a seguir viviendo en piloto automático. Aquí encontrarás contenido semanal sobre digestión, reflujo, acidez, gastritis, alimentación funcional y estrategias reales de recuperación, siempre con base científica y pensadas especialmente para quienes ya han pasado los 45 y quieren vivir con más salud, autonomía y dignidad. Si te sientes solo en este proceso, si parece que nadie entiende por lo que estás pasando, aquí encontrarás orientación y pertenencia. Suscríbete al canal ahora y activa la campana.
porque los próximos videos te mostrarán paso a paso cómo reconstruir tu salud digestiva de forma natural y segura. Y yo quiero acompañarte en este viaje. No estás solo. Formas parte de una generación que aún tiene mucho por vivir. Y ahora tienes un camino claro para vivir mejor. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta entonces.